Bueno, y de nuevo aquí en un 2x1 Express, justo lo que debe de saber. Y en el día de hoy tenemos un empresario político, más político que empresario, diría yo. Y me refiero a Nelson Vázquez. Buen día, don Nelson, Buen, ¿cómo está usted? buen día, Manuel. Sí, la verdad es que más político que empresario. Claro, no nos Es verdad equivocamos ahí. eso. Sí, es de verdad. Miren, y con don Nelson vamos a hablar temas muy diversos, por ejemplo, el tema del toque de queda, los problemas que están sucediendo ahora mismo con el toque de queda. Nosotros hemos visto imágenes de personas eh, que tal vez no están metidos en nada, sin embargo salen. Vi un video ahí de un señor que salió a botar una basura y ahí lo agarraron a camán. Pero también hay videos de personas militares, policías, discutiendo con la sociedad civil. Ahí está, mire qué Sí. cosa más extraordinaria. Un hombre que sale a Ve, botar su basura, pero sale a botar basura sin la mascarilla. entonces, por suerte verá la policía ahí mismo. Pero fíjate que no hay más, nada más está el señor y la policía. Y ahí mismo lo agarran. Ahora, ¿está bien o está mal eso? No, porque el toque de queda tiene su significado, toque de queda, o sea que es para que tú no puedas salir a las calles. Y Sí, más, pero sale a botar basura y como tú dices, y sin mascarilla, o sea, nada de protección. yo creo que tal vez, bajo mi punto de vista, hay ahí un exceso. Eso es una exageración. Es una exageración. Sí, Esa, es una esa es exageración. la palabra. Porque no es un toque de queda por una guerra, es un toque de queda por una pandemia. Exacto. Y una pandemia que no estuviera ahí con mascarilla tampoco es una violación. No hay nadie. Él está solo. Claro. Es decir, no tiene a quién contagiar ni con quién contagiarse. Sin embargo, en muchos sectores y en muchos lugares, tuve la gente bebiendo y disfrutando y tuve las calles llenas de botellas. Entonces, sin embargo, por ahí no se llevan toda esa gente. Eh, Siempre hay escándalo como como personas como entrebuscadas, pienso No, yo. porque oye lo que pasa con eso, si tú estás dentro del horario, que no es el toque de queda, porque no te dice que tú no puedes compartir, tú lo que tienes que mantener es el distanciamiento. Y si tú estás compartiendo, tú no estás cometiendo ningún delito. sí, Ahora, él sale a la calle, viola el toque de queda, viene a botar una basura, un zafacón, y tampoco trae la mascarilla, porque Pero él sale, pero ahí no hay nadie. pero de Ni hecho, siquiera habían policías. Los policías lo vieron de lejos y se le presentaron al señor. Fíjate que no se ve más nadie. sí, pero si él mira Él para tira la atrás, basura. si él mira para atrás, o sea, él se da cuenta que viene la policía. Oye, sí. pero que no Pero, había nadie. exacto. ¿Tú me entiendes? En un sector, y no es por defender el señor, porque yo no lo conozco, pero fíjate que, que ahí lo agarraron, en vez de decirle, mire señor, eso está mal, usted use su mascarilla, como yo lo he visto en otras ocasiones, pero lo montaron en la motora. ¿Verdad? Un señor que se ve que es un señor serio, que no, Una persona en su casa. ¿verdad? Una persona de su casa. Entonces, eso es un exceso. Pero hay otros videos, por ejemplo, de un mal hablado, que no vamos a poner el audio porque el tipo dice muchas palabras. Miren eso. El tipo armado, y empujando. ¿Tú crees que hay necesidad de eso? ¿Verdad? Y más todas las palabras inapropiadas que pronuncia. Yo me imagino lo que ese tipo le dijo a ese guardia. Sí. No, Ma- y fíjate que ahí sí ellos están violando el toque de queda. Pero es que eso es una provocación que tú no puedes estar haciendo. Hay que hacer las cosas con un criterio, ¿verdad? Con un mejor criterio.
Manuel, yo te voy a decir algo. Quizá ni siquiera me tocara a mí decirlo porque yo soy un dirigente del PRM y un dirigente y un amigo del presidente que trabajó mucho y que el mismo presidente fue a mi casa a pedirme que trabajara con él al sector externo. Sin embargo, ni en este gobierno ni en el otro yo estoy de acuerdo con el toque de queda, ni con el estado de emergencia. Porque eso lo único que hace es permitir la violación de los derechos elementales de los ciudadanos. Yo entiendo que la ley de salud es lo suficientemente contundente para que aquí se pudiera establecer un régimen de control sin que haya un toque de queda. Porque el toque de queda es un estado de excepción producto de la aprobación del estado de emergencia. Nelson, pero entonces, ¿cómo estaríamos controlando el movimiento de la gente sin esa medida no si lee la ley de salud, te das cuenta que sí se puede. Es decir, el toque de queda es un estado de excepción y es ya un estado extremo, que yo entiendo que no es necesario. Y si tú analizas la mayoría de las grandes naciones y de los grandes pueblos, donde ha estado el COVID, no ha habido el toque de queda. Solo donde eso se ha desbordado en extremo. Pero el toque de queda es una medida extrema. Porque cuando hay un estado de emergencia, los ciudadanos quedan sin derechos. Y ese es el estado más crítico de una nación. Entonces yo nunca he estado de acuerdo con el toque de queda. Además, el toque de queda, si tú lo analizas como tal, yo que vivo en Santo Domingo Este, te puedo decir con sinceridad y con franqueza que esas exageraciones se dan como una forma de la policía justificar su trabajo. Pero hay mucho peaje, hay muchos lugares donde se hacen incluso fiestas de noche y la policía pasa y cobra peaje. Sí. Entonces, otra cosa, que es lo que Manuel decía, esa forma de maltratar a los ciudadanos es todavía, ¿cómo te digo? Como eso que ha quedado en las policías de la dictadura. La policía se ha constituido tradicionalmente en un cuerpo represivo y violador de los derechos humanos. Entonces, esa actitud, yo creo que en un gobierno de nosotros, del PRM y de Luis Abinader, debe bajársele. Sí, porque también le hace mucho daño a las medidas que ha estado realizando Luis Abinader de tener un cuerpo policial respetado, ¿verdad?, por la sociedad, que se sienta orgulloso de pertenecer, ya sea a la Policía Nacional o al Ejército, porque él está tratando de que mejoren su condición de vida. Claro. Entonces, ese accionar de esos militares lo que le hace es daño a la gestión que está realizando el presidente Luis Abinader. Tú sabes en lo que yo no estoy de acuerdo y siempre lo he criticado. Por ejemplo, yo vi un video que me lo hicieron llegar, porque cuando uno maneja medios, la gente le hace llegar video a uno para que uno por lo menos lo comente y lo pase. Por ejemplo, una familia celebrando un cumpleaños, por ejemplo, de un hijo, de su madre, de su papá. Yo no entiendo por qué la policía tiene que llegar de forma brusca a interrumpir y a comenzar a agarrar gente presa, a veces hasta los bizcochos le echan mano, porque lo que yo creo que usted llegó, señores, acuérdense de distanciamiento, sigan celebrando, pero mantenga el distanciamiento y su mascarilla pueda. Yo creo que con eso basta, pero no interrumpir de forma brusca, como ellos llegan abriendo puertas y se meten como que llegaron a su casa. Es una violación a los derechos humanos de las personas, porque tú tienes derecho a estar en tu casa. Y si tú no tienes una orden, si el policía no tiene una orden de un juez, ¿verdad?, no puede penetrar dentro de la casa a hacer nada. Manuel, cuando hay un estado de emergencia, exacto. Vázquez, cuando hay un estado de emergencia ya eso supera. Sí, por eso es que no estoy de acuerdo con el estado de excepción, el estado de emergencia, porque el estado de emergencia con autoridades que nunca han respetado los derechos humanos,
como aquí en República Dominicana. La policía, por ejemplo, en República Dominicana nunca ha respetado los derechos humanos. Entonces, si aparte de eso tú le pones un estado de emergencia en la mano, donde ellos pueden entrar, porque cuando hay un estado de excepción, cesan esos derechos. Sí. Sí, y también, ¿Tú y entiendes? también Nelson y José, esto viene afectando de una manera contundente las MIPYMES básicamente de la República Dominicana, porque todos estos toques de queda lo que ha venido a hacer es a maltratar económicamente y básicamente a la pequeña, a la micro, pequeña y mediana empresa, que no encuentran ya qué es lo que van a hacer. Los colmados están desesperados porque las ventas no son iguales. Las ventas han bajado mucho, inclusive hay dueños de establecimientos que dicen que la venta le han bajado alrededor de un 50%. Y hasta más. Imagínate, entonces, y todo eso se ve muy afectado con el accionar también de la gente, porque la verdad es que nosotros los dominicanos somos muy atípicos y nos gusta mucho la chercha, como dicen en los barrios. Y todo esto lo que provoca es que la gente se arme una locura los fines de semana, aún con toque de queda y sin toque de queda. Sí, lo que decía Manuel acerca del estado de excepción y la ley de salud, es que, por ejemplo, la ley de salud permite que se ordene el cerrar los negocios. Es decir, no hay que haber toque de queda para que tú le digas a los negocios de tal categoría, por asunto de salud, tienen que cerrar a tal hora. Para eso no tiene que haber un estado de excepción, sino aplicar la ley de salud, que establece que se puede en estado de excepciones tomar esas medidas. En cuanto a las MIPYMES, Manuel, creo que estamos todavía dando palos a ciegas, lamentablemente. El sector va a quedar ahora mucho más deshecho que nunca, porque la mayoría, más del 60% de las micro, pequeñas y medianas empresas, muy especialmente de las micros, no van a poder a volver a abrir. Y eso es muy lamentable, porque esa economía, ¿cómo la vamos a levantar? Sí, cierto. Pero mira, José, yo creo que ciertamente hay muchas acciones que debe de tomar la presidencia de la República para tratar de, de que el negocio no se quiebre, porque si se quiebra, ahí viene un problema del empleo de manera extraordinaria, y eso lo que le haría es mucho daño a la población dominicana en sentido general. Específicamente a la economía. Yo iba, por ejemplo, ayer hablando, porque acuérdate que el presidente habló de un pacto nacional, y vi un reportaje ahí de un canal hermano, donde los comerciantes dicen que ellos están dispuestos a sentarse con el presidente. Vi a Iván García, el presidente de la FEDC, la Federación Dominicana de Comerciantes, diciendo que ellos están dispuestos a sentarse y a acogerse a las medidas. Pero recuerde que cuando comenzaron los estados de emergencia y los toques de queda, a ti te tomaba la temperatura en los establecimientos comerciales y ya prácticamente son muy pocos ya lo que lo hacen cuando tú entras a un establecimiento. Han bajado las medidas de control. Pero mira, yo creo que, y ojalá que pueda venir Porfirio en este fin de semana, el viernes, que nos ha prometido que va a estar aquí, de Promipyme, para que hablemos un poco sobre el tema del financiamiento, que ustedes saben que es un tema muy crucial en este momento, porque un negocio pequeño o micro pequeño va a tomar un préstamo a cualquier institución bancaria y definitivamente se le hace muy difícil accesar a préstamos formales. Entonces, la banca solidaria, nosotros entendemos que debe
debe de tener una fórmula para poder accesar a esos préstamos. Y que el presidente habló de eso recientemente. Sí, O sea, pero se necesita... de que se le dieran facilidades a los pequeños negocios para que puedan accesar a préstamos. Pero vamos a dejar ese tema, Manuel, después que regresemos de esta pausa. Adelante, señor director.